Mis hermanos, hace un poco más de 2000 años, nuestro Señor Jesucristo, precisamente en un día como hoy, estaba siendo crucificado. Estaba siendo crucificado y Él desde alrededor de las 9 de la mañana y hasta las 3 de la tarde estuvo colgado en un madero, estuvo colgado en una cruz. No sé, hermanos, cuántos de nosotros conocemos a profundidad la palabra de la cruz. Creo que la palabra cruz la conocemos perfectamente. Una cruz es un símbolo, ¿no es cierto? Una cruz es un objeto que se utiliza en la actualidad. A veces lo traemos colgando, a veces lo tenemos en las casas. Es tan conocido este objeto de la cruz que muchas veces nos perdemos el verdadero significado de esa cruz. Y el día de hoy les quiero invitar, hermanos, amigos que nos acompañan, que abramos las Escrituras en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3 y versículo 18, y podamos hoy descubrir tres verdades que el apóstol Pedro quiere que nosotros conozcamos, que nosotros sepamos, y que tienen que ver totalmente con aquella cruz. Dice, ustedes síganme con su vista, versículo 18 del capítulo 3 de la primera carta del apóstol Pedro, dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Nuestro buen Dios, te damos gracias, Señor, por estos momentos, te damos gracias por tu palabra, y te rogamos, Señor, que a través de tu Santo Espíritu, Señor, nos hables en estos momentos. Y Padre, que todos aquellos que hemos confiado en Cristo como nuestro Salvador, que hemos entregado nuestras vidas a su señorío, que podamos reafirmarlo, Señor. Pero por todos aquellos, Señor, que aún no han entregado sus vidas, Señor, completamente, ruego, Señor, que tú hables a su corazón, que tú abras el entendimiento, que tú des vida, Señor, para recibir tu palabra. Gracias y te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bien, les decía acerca de la cruz. Y fíjense lo que decía un sabio de los tiempos, precisamente de aquellos tiempos. ¿Han escuchado acerca de Cicerón? Cicerón decía, la sola palabra cruz debería estar muy alejada, no solo del cuerpo de un ciudadano romano, sino también de sus pensamientos, de sus ojos, de sus oídos. Repito, la cruz, la sola palabra cruz, debería estar muy alejada del cuerpo de un ciudadano romano. No solo debería estar alejada de su cuerpo, sino también de sus pensamientos, de sus ojos, de sus oídos. ¿Por qué decía él esto? Porque la cruz era algo terrible. La cruz era un elemento de tortura y de muerte sumamente terrible. Él decía que era peor que cualquier otra muerte, fuera por decapitación, fueran quemados vivos, porque esta forma de muerte en la cruz combinaba no solamente el dolor físico, sino también hacía una degradación pública de aquel que era crucificado. Aquellos que eran crucificados
en caminos y eran colgados ahí como escarmiento para todos aquellos que quisieran cometer algún delito o sublevarse contra el Imperio Romano. Por lo tanto, la cruz, ni siquiera para los mismos romanos como este hombre, era algo agradable. Decían, es algo que ni siquiera lo podemos traer a nuestros oídos, no podemos traerlo a nuestra vista siquiera, mucho menos tenerla cerca. Cuando nuestro Señor Jesucristo murió en aquella cruz, la cruz era esto, representaba esto. Era un símbolo de degradación, de humillación, un símbolo de dolor, de vergüenza. Y fue hasta a partir del siglo III que se empezó a utilizar una especie de símbolo, el estaurograma, no sé si lo han escuchado, el estaurograma, que no era otra cosa sino que dos letras superpuestas, encimadas, una T y una P. Si ustedes enciman una T y una P, encontrarán la forma de la cruz y de una persona clavada en la cruz. Y esto se empezó a utilizar de una manera un poco secreta por aquellos primeros cristianos. Hoy, sin embargo, este símbolo de la cruz se ha convertido en el más representativo del cristianismo. Sin embargo, les decía hace un momento, la gran mayoría no sabe el verdadero significado de esa cruz. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Por qué fue necesaria la cruz? ¿Por qué fue necesaria esa cruz? Hoy podemos ver en todos lados, podemos prender la televisión, en las noticias, podemos ver en el internet, podemos ver en las redes sociales, podemos ver por todos lados que hay violencia, que hay robos, hay pornografía, hay guerras. Pero a todo eso, ¿saben una cosa? No se le llama por su nombre pecado. La vida es corta, la muerte es segura y el pecado es la maldición. ¿Y cuál es la cura para esa maldición? ¿Cuál es la cura para el pecado? ¿Lo sabemos? Cristo es la cura para esa maldición del pecado. Esa cura tiene que pasar por la cruz. Tiene que pasar por la cruz del Señor Jesucristo. Fíjese bien, otra vez, Primera de Pedro, ahí donde abrimos nuestra Biblia, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. ¿En dónde? ¿En dónde padeció nuestro Señor Jesucristo? En la cruz. Cristo padeció una sola vez por los pecados. Y dice más, el justo por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. ¿No es este un versículo maravilloso? Hay mucho en este versículo. Pudiéramos decir, hay mucha dinamita en este versículo para dinamitar el pecado, el odio, el dolor, la enfermedad en la vida de cualquier persona. Pero esa dinamita tiene que ser encendida por la chispa de la fe. Quiero que hoy aprendamos exactamente cómo Dios perdona el pecado, cómo es que Él se hace cargo del pecado. Fíjese bien, suponga que alguien que viene aquí, ahorita usted está ahí sentado, y de repente alguien se para y le da un puñetazo en la nariz. Después, suponga que usted, en un acto de compasión, le dice a esa persona que lo golpeó, te perdono. Pero él dice, no, yo no necesito que me perdones. Yo ya me perdoné.
Pero suponga también que alguien más de los que está aquí se para y dice, no es necesario. Yo ya les perdoné a los dos. ¿Quién es el que tiene que perdonar? El que recibió el puñetazo. El pecado es poner nuestro puño en el rostro de Dios. Y Él es el único que puede perdonar el pecado. Tenemos que abandonar aquellas fábulas psicológicas que dicen que necesitamos perdonarnos a nosotros mismos, que debemos afirmarnos unos a otros. Dios es un Dios santo y el pecado es un ultraje, es un reproche, es una rebelión contra un Dios santo que no va a dejar el pecado sin castigo. ¿Lo sabían? No hay un solo pecado que se cometa en esta vida que se quede sin castigo, ni uno solo, ni el más pequeño, que digamos es tan pequeñito que ya se le olvidó a Dios. No hay un solo pecado que no haya de recibir castigo. Y el texto de hoy indica 3 verdades maravillosas sobre cómo perdona Dios el pecado y sobre cómo se hace cargo Dios de ese pecado. Primer punto que quiero que veamos, primera verdad, el sufrimiento vicario de Cristo. El sufrimiento vicario. ¿Saben qué es o qué significa la palabra vicario? La palabra vicario quiere decir en lugar de otro. Significa un sustituto. Significa un suplente. Y fíjense bien lo que está diciendo ahí el apóstol Pedro en este pasaje. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. ¿Quién? El justo por los injustos. Es decir, que Jesús, el Hijo de Dios, quien es justo, quien nunca pecó, que nació de una virgen, que nació sin pecado, Él es el único justo y murió por los injustos. ¿Y saben de quién está hablando el apóstol Pedro aquí? ¿Saben quiénes son los injustos? Está hablando de usted y de mí. Nosotros somos los pecadores. Nosotros somos los ofensores. Pero Él llegó a ser nuestro sustituto. Y a través de la Escritura nosotros podemos ver en muchas ocasiones este tema de la sustitución. ¿Recuerdan ustedes la Pascua? Cuando fue instituida la Pascua. Si nosotros vamos allá al libro de Éxodo, capítulo 12, Dios le dijo a su pueblo que tomara un cordero sin mancha. Fíjese, ponga atención en esto, es importante. Dios le dijo a su pueblo que tomara un cordero sin mancha, sin imperfección, y que lo sacrificara. Y esa sangre de ese cordero tenía que ser untada ¿dónde? En el dintel de la puerta y en los postes de aquella puerta. ¿Dónde estaba ese dintel y esos 2 postes? Estaba afuera, no estaba adentro, estaba expuesta públicamente. ¿Para qué? Dice que el Señor allá en Éxodo 12 le dijo a los israelitas, y esa sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Esa palabra pasar es Pascua, es Pesaj, y pasaré de vosotros. Y no habrá entre vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Aquella casa que tenía la sangre de aquel cordero, de un cordero sin mancha.
iba a servir de señal para que no pasara el ángel de la muerte y acabara con todos los de aquella casa. Este Cordero de la Pascua es una ilustración de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Mire, escuche. Esto no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como un cordero sin mancha y sin contaminación. Jesús es ese Cordero de la Pascua. Él es el Cordero sin mancha y sin contaminación. Por aquel tiempo, en el tiempo de Cristo, los sacerdotes y los levitas ya habían instituido un rango especial de pastores, fíjense eso, para crear corderos muy especiales. Los corderos eran para la Pascua. Y aquellos corderos eran los mejores, eran los más finos. ¿Y saben dónde se les criaba principalmente? ¿En qué región? En Belén. Y en la semana de la Pascua, aquellos corderos salían de Belén, de los campos llamados de Boz, y subían el monte del templo, y entraban por la puerta de las ovejas. Y esos corderos, ese montón de corderos, ¿saben cuántos corderos iban a la Pascua? Se dice que más de 1 millón de visitantes recibía la ciudad de Jerusalén para celebrar la Pascua. Y la Pascua se celebraba con el sacrificio de un cordero. Miles de corderos. Y aquellos corderos pasaban un proceso. Eran examinados por los sacerdotes, por los levitas. Y en ese momento que los corderos pasaban por la puerta de las ovejas y entraban para ser examinados, en esa misma hora también estaba entrando en Jerusalén, cabalgando sobre una asna, el Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, quien entraba ese mismo día. El Cordero de Dios entraba ese domingo, que hoy nosotros lo reconocemos como Domingo de Palmas o de Ramos. Entró el Cordero de Dios en la ciudad. Y así como aquellos corderos eran examinados porque les checaban la boca, la lana, sus pequeños cascos, los ojos, incluso les revisaban los párpados para ver si no tenían algún defecto. Porque si tenían algún defecto, aquel cordero no era digno. Tenía que ser sin mancha y sin contaminación. Ahí, al mismo tiempo que esos corderos venían, también el Cordero de Dios venía. ¿Y recuerdan dónde nació? En Belén. Jesús, el Cordero de Dios, Él nunca conoció el pecado. Él era el Hijo de Dios, nacido de una virgen, sin mancha. Es el Cordero aquel del que habló Abraham en el monte Moriah. ¿Recuerdan a Abraham cuando va a sacrificar a su hijo Isaac? Él dice, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, no un cordero para sí mismo, sino que él mismo sí será el Cordero de Dios. Él se proveerá de un cordero. Este es el Cordero de Dios. ¿Se da cuenta cómo encaja aquella ilustración, aquel día en que todo esto empezó con la Pascua? Así también el Señor Jesús entró a Jerusalén y ¿recuerdan lo que pasó?
En aquellos días, él también fue examinado. Fue examinado por los fariseos, fue examinado por los saduceos, por los herodianos, por los líderes civiles. ¿Y saben qué dijeron cada uno de ellos? No hallamos ningún delito en él. Jamás hombre alguno ha hablado como habla este hombre. Jesús es el Cordero perfecto de Dios. Él podía verles a la cara y desafiarlos y decirles: ¿quién de vosotros es el que me redarguye de pecado? Él era el Cordero sin mancha, sin contaminación. Él estaba siendo examinado para aquel sacrificio. El día cuando el Cordero pascual era sacrificado, ¿saben a qué hora lo sacrificaban normalmente? A las 3 de la tarde. Justamente a las 3 de la tarde el sacerdote levantaba la barbilla de aquel corderito sin defecto y, tomando sus filosos y mortales cuchillos, le cortaban la garganta a aquel corderito. En ese mismo tiempo, en esa misma hora que esto sucedía, sobre aquel monte Gólgota, el Cordero de Dios vertía su preciosa sangre, su sangre real, roja como los rubíes, por los pecados de la humanidad. Y Jesús dijo sobre aquella cruz: consumado es. Está terminado. La deuda está pagada. ¿Y saben qué? Sacerdotes ya pueden irse. Levitas ya pueden bajar sus cuchillos. Pastores, su trabajo ha terminado, porque está hecho. Está hecho, está terminado. Consumado es. El Cordero de Dios ha sido sacrificado en aquella cruz. Y el propósito de aquella cruz es la sustitución. Y esa Pascua nos los ha mostrado de una manera muy clara y simple. Hay otro simbolismo allá en Levítico número 16. El sumo sacerdote colocaba sus manos sobre la cabeza de un macho cabrío. Había un cordero que era sacrificado, ciertamente, pero también había un macho cabrío. Y aquel macho cabrío era tomado por el sumo sacerdote. Le ponía sus manos y confesaba los pecados del pueblo. Y luego se llevaba a aquel animal fuera de la ciudad para que muriera como expiación, para que muriera lejos de la ciudad, para que se llevara el pecado lejos de aquella ciudad. ¿Y saben dónde fue crucificado el Señor Jesús? Afuera de la ciudad, afuera de los muros de aquella ciudad. Y dice la Escritura que Jesús fue llevado para santificar al pueblo mediante su propia sangre. Es decir, que Él fue nuestro macho cabrío. Nuestros pecados fueron colocados sobre Él y Él los llevó a la cruz. Y en agonía sufrió en aquella cruz. Otra ilustración está el tribunal de Pilato. Aquel hombre que era un incompetente político, porque solamente lo que le convenía es lo que determinaba su conducta. Él trató de escapar de aquella situación en donde le habían traído al Señor Jesús para que Él lo declarara digno de muerte. Y las personas vociferaban y clamaban pidiendo la sangre de Jesús. Decían: crucifícale. Y Pilato dijo:
se ideó un plan. De hecho, había algo con lo cual él podía salir de aquel momento. Él les dijo, tenemos aquí otro hombre, y su nombre es Barrabás. Este hombre es un ladrón, es un asesino, es un revolucionario. Y Pilato dijo, tal vez lo pensó, si hay alguien digno de muerte es este hombre, es Barrabás. Así es que según la tradición, podían soltarles un preso. Y Pilato preguntó a aquella multitud, a aquella gente, y les dijo, ¿a quién quieren que suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Escojan a quién quieren que le perdone la vida. ¿A cuál de los dos quieren que suelte? Y ya saben la respuesta, ¿verdad? Dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues voy a hacer con este que es llamado el Cristo? Y todos le dijeron, crucifícale. Esa multitud inconstante, que apenas unos días antes, cuando el Señor entraba a la ciudad montado sobre un asno, decían Hosana al Hijo de David, ahora demandan que sea crucificado. Y se llevaron a Jesús, el Cordero de la Pascua, el macho cabrío de Dios, el justo por los injustos, para que muera sobre una cruel cruz romana. ¿Nos está quedando claro eso de la sustitución? Imagínense a un soldado romano caminando con una antorcha en un estrecho pasillo de la prisión romana. Llega hasta la puerta con aquellas barras de hierro y alumbra dentro entre las sombras. Y ahí sobre una colchoneta de paja hay un hombre temblando como un pájaro atrapado en una jaula. El rostro de este hombre es el espejo de la maldad. Y aún así, el terror está escrito sobre su cara. Aquel guardia abre la puerta y le dice a Barrabás, levántate y ven conmigo. Barrabás comienza a decirle, espere, no me lleve, por favor, tenga misericordia. El soldado romano le dice, Barrabás, deja de llorar. Nunca he visto a un hombre con la suerte que tú tienes. Barrabás, tú eres un delincuente, pero tú no vas a morir hoy. Hay otra persona que va a morir en tu lugar. Ven, mira. ¿Ves hacia allá afuera, hacia aquel monte? Esa cruz de en medio fue hecha para ti. Pero hay otra persona sobre esa cruz. Él ha tomado tu lugar. No estoy diciendo que Barrabás va a ser salvo o que llegó a salvarse. Lo que quiero decir es que Dios nos presenta una perfecta ilustración de la sustitución. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Y esto es lo que quería que primero conociéramos. ¿Cómo es que Dios perdona el pecado? Lo que se llama el sufrimiento vicario en la cruz. Y miren lo que dice el apóstol Pedro. Él sufrió por los pecados. En muchos lugares en esta temporada, en teatros, en iglesias, en jardines, se representa el tema de la pasión de Cristo. Nada menos aquí en Apaseo el Alto, ¿no? Y justo en estos días estábamos viendo por ahí unos videos, hoy por la mañana incluso cómo lo representan. Y tratan de ilustrar de alguna manera el sufrimiento del Señor Jesucristo.
Pero ¿saben una cosa? No hay ningún drama, no hay ningún programa que pueda alcanzar a representar su sufrimiento. No hay lengua que pueda expresar, garganta que pueda cantar, mano que pueda pintar la tragedia que llamamos Calvario y expresar el sufrimiento del Señor Jesucristo. Existe el sufrimiento emocional y recordamos que Jesús allá en Mateo 26:38 dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. Es una agonía emocional. Lucas 22:44 dice: y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre. ¿Recuerdan a Jesús orando en Getsemaní? Y él estaba sudando como gotas de sangre por la agonía emocional. ¿Y recuerdan lo que decía él allá en Getsemaní? Padre, si quieres que pase de mí esta copa. ¿Cuál era esa copa, hermanos? ¿Cuál era esa copa? No era una copa literal, ¿verdad? Era una copa de la que tenía que beber el Señor Jesús. ¿Qué era? ¿Qué era aquello que hacía que él sudara como grandes gotas de sangre? ¿Acaso aquella copa que se le iba a dar a beber era el temor a Satanás? No, Satanás ya había sido vencido por el Señor, aunque seguía intentando tentarle en cada ocasión. ¿Sería el terror a la muerte? No. ¿Qué sería aquello que provocaba esa agonía en nuestro Señor Jesús? ¿Sería la traición de sus amigos, de Judas? ¿De sus discípulos que más tarde lo iban a dejar completamente solo? La copa que había de tomar era aquella ira que iba a ser derramada, que iba a ser puesta. ¿Saben por qué? Imagínense que se pudiera hoy tomar su pecado, tu pecado, tu pecado, tu pecado, tu pecado, tu pecado, todos nuestros pecados, pero no solamente de hoy o de ayer, sino de toda nuestra vida y de toda la historia y del futuro, y todos esos pecados los pudiéramos vertir en una copa. El horror de tomar esa copa del justo, del que no conoció pecado, iba a hacerse pecado por ti y por mí. Pero nuestro Señor Jesucristo no solamente sufrió esa parte emocional, Él también lo sufrió corporalmente. Los romanos le azotaron y ellos conocían muy bien cómo hacerlo. ¿Saben cómo los azotaban? Ataban las manos de la víctima, los volteaban, levantaban su cuerpo hasta que estuviera de puntillas, completamente liso su cuerpo. Y tomaban un instrumento que era un látigo, con un mango robusto y con correas de cuero. Y al final de aquellas correas de cuero había unos pedacitos de cuero en donde les ponían hueso, metal y vidrio.
y estaban ingeniosamente atados. Y tomaban a 2 verdugos, a 2 personas que azotaban. Ellos eran profesionales en el arte de azotar. Y uno comenzaba dando el latigazo por la nuca y el otro por los tobillos. Y mientras uno descendía, el otro subía. Mientras uno bajaba, otro subía. Y juntos despellejaban a esa persona que estaba parada de puntillas. Y enroscaban el látigo alrededor del cuerpo. Y desprendían pedazos de carne cada vez que lo jalaban. Ellos desprendían la carne y estaban tan entrenados para hacer eso, de tal forma que los nervios y los músculos quedaban expuestos sin sacarle los intestinos. Al soltar a la víctima, ésta caía y no podía salir de aquel lugar caminando. Tenía que hacerlo gateando, prácticamente arrastrándose. Recordamos cuando al Señor Jesús le azotaron. Y dice la Biblia que le llevaron, lo llevaban porque él no podía siquiera sostenerse en pie. Él estaba tan débil. Y recuerdan que incluso cuando tuvo que cargar la cruz no podía, porque había sido un abuso físico. Porque además de azotarlo, dice que le golpeaban con sus puños, que tomaban palos y le pegaban en la cabeza. Y luego lo sacaron para crucificarlo. Les decía al principio, ¿saben por qué usaban los romanos la crucifixión? Porque cualquiera que veía la crucifixión sabía del terror. Y ellos decían, cualquiera que haya sido lo que provocó que este hombre sea crucificado, yo no lo quiero pasar. Así es que romanos, ustedes díganme lo que yo hago y yo lo voy a hacer. Y es como Roma tenía ahí a sus súbditos. La cruz, mis hermanos, provocaba un dolor agudísimo. Clavaban las manos de la víctima a la cruz y para ello separaban los metacarpos, poniendo el clavo no en la palma, sino en la muñeca para que no se cayera de la cruz. Y trataban de que se golpeara un nervio para que transmitiera el dolor hasta el torso. Y penetraban esos clavos a través de los nervios. Los crucificaban en un ángulo de 90 grados. Pero ¿saben cómo iban terminando? Con un ángulo de 65 grados. Y es que sus pies también eran clavados a aquella cruz. Y el peso del cuerpo caía sobre el pecho. Cuando estaban crucificados, el peso del cuerpo caía sobre el pecho. Y la persona empezaba a padecer falta de aire. Entonces tenía que respirar. ¿Y saben lo que tenía que hacer para respirar? Alzar su cuerpo. ¿Y sobre qué alzaban su cuerpo? Sobre aquellos pies clavados, sintiendo un dolor intenso. Así es que la persona se encontraba entre la lucha de respirar o de sentir aquel agobiante dolor. Ellos tenían náuseas, un intenso dolor en cada nervio. Esa cruz era un tormento de lo más cruel. ¿Saben? Los que crucificaban no se morían inmediatamente. A veces pasaban varios días para morir. ¿Se imaginan la agonía que estaban sufriendo? Y allí vemos a nuestro Señor Jesús bebiendo la copa y recibiendo el castigo. Recuerden, en nuestro lugar. Tal vez hoy tenemos mucho calor y eso nos agobia, pero ¿se imaginan estar en una cruz?
más allá de la agonía emocional y más allá del castigo físico que estaba recibiendo nuestro Señor Jesucristo. La Escritura dice que aquel que no conoció pecado por nosotros fue hecho pecado. Él pagó el precio de ese pecado. ¿Saben qué es lo más terrible de la cruz? ¿Fue el dolor emocional? ¿Fue el dolor físico? Si nosotros revisamos los evangelios, ustedes verán que no hay detalle de la crucifixión que diga y le pusieron un clavo aquí y le pusieron otro clavo acá y no podía respirar. ¿Saben qué era lo más importante que se detalla de este momento? Llegó un momento en que el Señor Jesús clamó y dijo, Elí, Elí, lama sabactani. ¿Qué quiere decir? Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? En aquel momento, el Padre le dio la espalda a nuestro Señor Jesús. Y Él le trató como trataría a un pecador. Ahora bien, vamos terminando. Quiero que observen otra verdad, que en aquella cruz hay una satisfacción total. Hay una palabra ahí en el texto del apóstol Pedro que dice, porque también Cristo padeció una vez por los pecados. Y esto no significa había una vez, esto significa una vez y para siempre. Cuando Jesús estuvo ahí en la cruz, dijo, consumado es. Él dijo que la deuda quedó cancelada totalmente. Fíjense, en la antigüedad, cuando alguien era metido a la cárcel romana y se cerraba a un hombre en aquella prisión porque era culpable de algún delito, lo metían a la cárcel y pegaban afuera de su celda un certificado que era llamado un certificado de deuda. Era una deuda para el Estado y para la sociedad. Era la deuda que su pecado había provocado. Y después de que pasaba el tiempo en el que él cumplía su pena, ese certificado lo tomaban y ponían una palabra en aquel significado que decía, pagado en su totalidad. ¿Y saben qué palabra es la que se ponía allí? Tetelestai. ¿Y saben qué significa? Consumado es. Consumado es. Que está cancelado. Que ese hombre no tiene que regresar a la prisión. Jesús padeció una sola vez por los pecados. Y es una blasfemia decir que se tiene que hacer otra cosa para terminar con el pecado. Dice allá en Hebreos 10, 12 al 14, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Con esa sola ofrenda,
el Señor ha hecho perfectos para siempre a los santificados. Esta es la seguridad eterna de nuestra salvación. Jesús dijo, es consumado, es cancelado, ha sido pagado totalmente, no hay nada que se necesite hacer después. Isaías, allá en 53:11, dice, Dios el Padre verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Dios está satisfecho con lo que Jesús hizo sobre aquella cruz. Mis hermanos, lo que Jesús hizo en aquella cruz y que dice el apóstol Pedro, dice que Él padeció, el justo por los injustos. ¿Para qué? Para ser llevados a Dios. En aquella cruz, si pudiéramos ilustrarlo, con una mano, nuestro Señor Jesús está tomando la mano del Padre y con la otra mano lo está tomando a usted, a los pecadores, para que por medio de su sangre Dios le reconcilie, Cristo le reconcilie con Dios. Dice el apóstol Pablo en Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida para llevarnos a Dios. Esa palabra llevarnos significaba en la antigüedad tomar a un individuo y presentarlo ante un rey o un dignatario. Y esto es lo que Jesús hizo en la cruz. Nos llevó al Padre, nos llevó a Dios. Hermanos, eso que sucedió en la cruz, aquel sufrimiento vicario de nuestro Señor Jesucristo, que ocupó tu lugar, que tomó aquel lugar en la cruz que tú deberías padecer por tus pecados. Recuerdan, no hay un solo pecado que no deba merecer el castigo. Cristo tomó todos los pecados y los llevó a la cruz y pagó por ellos. Y en aquella hora, dice un escritor, nuestro Señor Jesucristo vivió el infierno comprimido. Aquel infierno, aquel sufrimiento de aquel que muera sin Cristo que va a experimentar. Cristo lo vivió, pero por todos. Hermanos, les decía al principio, el propósito de la cruz es para acabar con ese pecado. Por lo tanto, debemos odiar el pecado y debemos amar a nuestro Señor Jesucristo, que fue el sustituto perfecto, el único que podía haber para ocupar nuestro lugar. Y termino, hermanos, contándoles una historia que ha pasado a través de los años y que yo escuché últimamente y que quiero compartirles. Se dice que Nerón tenía 40 hombres en su ejército. 40 hombres que eran luchadores, que eran gladiadores, que venían a la arena para luchar por Nerón y querían complacer a su emperador. Y venían ante Nerón, este emperador, nos lo imaginamos ahí en su palco de terciopelo y sentado para ver a aquellos luchadores.
Aquellos luchadores eran los mejores atletas de todo Roma. ¿Se los pueden imaginar? Robustos, con una gran musculatura. Y ellos se paraban delante de Nerón y cantaban. Y decían: somos 40 luchadores, luchando por ti, oh emperador, para ganar la victoria para ti, y para ti la corona del vencedor. Todos en el imperio sabían quiénes eran estos luchadores. Podemos decir que hoy en día pudieran ser unos campeones olímpicos. Pero hubo un rumor en aquellos días que llegó hasta Nerón, que le decían algunos hombres de estos 40 se han convertido al cristianismo. Y Nerón dijo: todo aquel que se llame cristiano es digno de muerte. Así es que Nerón llamó a su comandante en jefe, Vespasiano, y le dijo: necesitamos revisar tus tropas. Si encuentras algún cristiano, tiene que ser ejecutado. Vespasiano fue ante aquellas tropas y los puso a todos ahí en fila y dijo: si alguno de ustedes es cristiano, yo les voy a pedir que lo confiese, porque se me ha dicho que un cristiano nunca niega ser cristiano. Pero quiero decirle una cosa, que si usted confiesa que es cristiano, ciertamente va a morir. Vespasiano no estaba preparado para lo que iba a suceder. Él dijo: den un paso al frente a aquellos que sean cristianos. Y los 40 dieron un paso al frente. Aquellos 40 luchadores habían entregado sus corazones y sus vidas a Jesucristo. Cuando Vespasiano los vio, gritó y dijo: no, debe haber una equivocación, no pueden ser los 40. Ellos dijeron: todos creemos en Jesucristo. Y creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y Vespasiano dijo: no, retrocedan, nieguen su fe. Pero ninguno se movió. Vespasiano pensó: no puedo aquí ejecutarlos con mi espada. Así es que en aquel tiempo, que era invierno, los llevó ante un lago que estaba congelado. Ahí le quitó a estos hombres sus cascos, sus armaduras, les quitó su ropa interior. En una temperatura bajo cero los puso en aquel lago helado. Y más adelante prendió una fogata y les dijo: les voy a dar una oportunidad. Todo aquel que niegue a Jesucristo, lo único que tiene que hacer es venir a esta fogata y calentarse. Vespasiano estaba seguro que iban a regresar todos aquellos hombres, pero él no estaba preparado para escuchar lo que iban ellos a cantar. Ellos empezaron a cantar otra vez su canto y decía: somos 40 luchadores por ti, oh Cristo, para ganar la victoria para ti, y para ti la corona del vencedor. Vespasiano dijo: bueno, están cantando ahora, pero pronto van a cambiar de opinión. La noche viene y se pondrá más fría. Y ahí seguía él escuchando ese canto: somos 40 luchadores por ti, oh Cristo, para ganar la victoria para ti, y para ti la corona del vencedor. Y se escuchaba el canto, y otra vez, y un poco más despacio, y se veía un poco más lejos, hasta que se apagó el canto. De repente, Vespasiano vio a lo lejos, y vio a uno de aquellos hombres que se acercaba a la fogata, y dijo: lo sabía.
Lo sabía. Yo los conozco. Pronto todos van a darle la espalda a Jesucristo. Y este hombre, deslizándose por el hielo, arrastrándose en el hielo, se acercaba a la fogata. Y Vespasiano, viendo su condición, empezó a escuchar otra vez el canto de aquellos hombres. Y decían: somos 39 luchadores, luchando por ti, oh Cristo, para ganar la victoria. Para ti y para ti la corona del vencedor. Cuando vio esto Vespasiano, dice la historia, así la oí, que se quitó el casco, la ropa, y se unió a aquel grupo y dijo: somos 40 luchadores, luchando por ti, oh Cristo, para ganar la victoria para ti y para ti la corona del vencedor. Hermanos, no sé ustedes, pero yo quiero odiar el pecado y quiero amar a Cristo y quiero luchar por Cristo. Aquel que entregó su vida en lugar nuestro. Estamos dispuestos incluso a entregar nuestras propias vidas y a decir: yo lucho por ti, oh Cristo, y para ti la victoria y la corona para ti, oh Cristo. Oramos. Padre, muchas gracias, Señor, porque podemos recordar ese sacrificio único que fue hecho una sola vez y para siempre, para que nosotros, Padre, pudiéramos tener victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Aquel sacrificio que fue realizado, Señor, de una manera tan atroz, en una cruel cruz, Señor, que nuestro Señor fue escupido, fue golpeado, fue torturado y que sufrió aquella cruel agonía por nosotros. Pero Padre, todo eso lo hizo para que pudiéramos venir a ti, Padre, poder librarnos de la muerte. Padre, tantas gracias te damos por el sacrificio de tu Hijo. Muchas gracias, Señor, por habernos dado vida. Y ahora te ruego, Señor, por cada uno de los que estamos aquí, Señor, tanto creyentes como no creyentes, Señor, que tu Santo Espíritu, Señor, haya hablado a su corazón, a nuestro corazón, y podamos vivir, Señor, para ti. Que cada acto de nuestra vida, Señor, sea, Señor, para darte a ti la victoria, la gloria, solamente a ti. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.